Hola, yo soy Claudia para WIN, Wellness Institute of Neurodevelopment, y en esta ocasión esta es la segunda entrega de dos presentaciones sobre habla y lenguaje. Vamos a comenzar por definir lo que es el lenguaje y lo que es habla. En esta ocasión nos vamos a centrar en lo que es lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje tiene relación directa con las palabras, cómo formamos las palabras, el uso que le damos a estas palabras para poder obtener lo que nosotros queremos y poder comunicarnos con los demás. El lenguaje incluye qué significan las palabras, cómo formar nuevas palabras, cómo unimos estas palabras hasta formar una idea y cómo estas ideas las transmitimos en diferentes tiempos y momentos y con diferentes personas. Súper importante que en el desarrollo del lenguaje, claro que hay unos generales donde nos basamos. Sin embargo, el desarrollo del lenguaje de cada uno de nuestros pequeños es completamente diferente y lleva procesos en tiempos completamente diferentes. Ustedes los pueden observar si tienen más de un hijo o más de un hermanito, en donde efectivamente el proceso y la adquisición del lenguaje fue completamente diferente. Antes que nada, es muy importante que si ustedes observan algún problema en cuanto a la adquisición del lenguaje, lo más importante es descartar que exista una baja auditiva o un problema auditivo. Recuerden que nosotros hablamos lo que escuchamos. Por lo tanto, si no escuchamos completamente bien o a lo mejor no escuchamos en su totalidad, definitivamente donde va a impactar más va a ser en el lenguaje. Por eso es muy importante que ante cualquier duda podamos descartar cualquier situación de auditivo. ¿Cuáles son los patrones generales en la adquisición del lenguaje? ¿Cuántas palabras debe decir mi bebé? ¿Va creciendo? ¿Y qué debo de estar esperando? Al año estamos esperando que nos esté diciendo entre 2 y 6 palabras. Al año y medio serían 10. Después serían 50. A los 2 años estamos hablando que su repertorio debe de tener entre 300 y 200 palabras. A los 2 años y medio unas 450 palabras. A los 3 años estaríamos hablando que debe tener un repertorio de 1000 palabras. Después, a los 6 meses de estos 3 años y medio, estamos hablando que su repertorio es de 1200 palabras, y a los 4 años estaríamos esperando que su repertorio y su vocabulario consistiera en unas 1600 palabras. Sin embargo, obviamente no les estoy pidiendo que se pongan a contar cuántas palabras dice su hijo. Sin embargo, creo que como papás, definitivamente uno sabe percibir cuando el repertorio de nuestro pequeño va cambiando, se va aumentando, o cuando a veces de repente decimos, aquí ya se estancó, de este repertorio de palabras ya no nos dice más, y a lo mejor ahí es donde tenemos que poner un ojo más extra para decir qué es lo que está pasando. ¿Cómo yo puedo estimular a mi hijo sin importar la edad? Súper importante. Uno, ya lo hemos dicho, descartar cualquier problema auditivo. Si eso está completamente normal, ¿cuál es mi trabajo como papá? Ok, mi trabajo como papá es estimularlo en todo momento con lenguaje. Leer mucho, hacer estos juegos de dónde está bebé, de rimas, de cantos, el poder poner compartir libros desde muy pequeños, decirle los nombres a las imágenes que él está viendo. Quizá todavía no está adquiriendo ninguna palabra, pero el cómo yo como adulto lo estoy estimulando, cómo yo le estoy modelando las palabras, es de verdad un punto súper importante que a veces no creemos que eso determina el desarrollo del lenguaje. Hacerle preguntas como sencillas, qué es esto, cómo se llama, de qué color es. Todo este tipo de situaciones le ayudan mucho. Ojo, si nosotros estamos viendo que de repente el desarrollo del lenguaje no está yendo a la velocidad que yo estaría esperando, es muy importante no criticar, no forzar, no estarlo poner a su hijo a repetir palabras una y otra y otra y otra vez, porque al final de cuentas, más allá de ayudar, lo que vamos a hacer es que lo podemos estar frustrando, lo podemos estar haciendo sentir muy presionado, y esto no nos va a desayunar. Es mucho más importante el proveer de ambientes donde él se sienta seguro y donde a través del juego, de los cuentos, de las rimas, de los cantos, él pueda ir desarrollando mucho más y darle oportunidades donde él se sienta seguro de poder expresar todo lo que está aprendiendo. Muy importante. Yo sé que como cuando nuestros hijos son bebés, les queremos hablar de la forma más tierna y más agradable, y si él nos dice eche en lugar de leche, nosotros se lo repetimos igual. Muy importante, modelarle las palabras tal cual se dicen. Si él dice eche, yo le voy a decir, claro, esa es la leche.
¿Para qué? Para que todo el estímulo auditivo que le esté recibiendo, lo esté recibiendo con una forma correcta. Estamos encontrando como un diagnóstico muy nuevo el retraso del lenguaje expresivo. Y en esta ocasión es, como se los mencioné, es una definición muy nueva, en donde a final de cuentas lo que estamos viendo es el que nuestros hijos o nuestros pequeños se enfrentan a diferentes retos en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Tienen problemas de poner palabras y darnos una idea completa, su vocabulario puede ser corto, puede presentar problemas de secuencia, y en esta ocasión les voy a hablar de lo que estaremos hablando como estos retrasos del lenguaje expresivo más comunes. Tenemos el late talker, que significa como que el que se tardó en hablar, el que está referido a las secuencias, a la gramática, a la pragmática, a contestar y formular preguntas, a la adquisición del vocabulario, a lo que es el lenguaje figurativo, a poder hacer inferencias y a lo que sería el selectivamente decido ser mudo o no tener lenguaje. Vamos a comenzar con este pequeñito que lo llamamos como se tardó en hablar, ¿ok? Esto lo estamos refiriendo a calculando un año, entre el año y medio y los 2 años y medio. Parece que nuestro pequeño entiende todo, entiende lo que le estoy diciendo, pero no se expresa o su vocabulario es muy, muy reducido y no sería lo que estaremos esperando para estas edades. En estos casos, lo más importante es el poder estimular a nuestro pequeño con todo tipo de lo que son juegos, libros, cantos, rimas, y esa es la mejor manera de poderlo ir estimulando a que tenga una mejor adquisición y desarrollo del lenguaje. El siguiente tiene que ver con las secuencias. Son estos pequeños que tienen un problema muy claro en cuanto es organizar sus ideas. El poder poner estas ideas de una forma de secuencia, donde ellos pueden decir qué pasó antes, qué está pasando ahorita, qué va a pasar después. Esa es una cuestión de secuencia. Lo más importante es el simplemente seguirlo apoyando con toda esta parte de recetas de cocina que van como paso por paso, proyectos de ciencia que también van como muy organizados en cuanto a secuencias. Todo este tipo de actividades les va a ayudar mucho más a estructurar y organizar su lenguaje. Uno de los otros cuestiones donde podemos ver problemas en el desarrollo del lenguaje es a nivel de la gramática. Muchas veces nuestros chiquitos se expresan ampliamente, tienen un vocabulario completo, sin embargo, al momento de utilizar la gramática es donde ahí tienen un reto importante. Es, por ejemplo, el poder unir una frase, te dicen las palabras sueltas sin poder lograr armar una frase completa. Entonces, esto es muy importante, el siempre lo mismo. Si mi hijo está en esta etapa o está presentando estos retos, entonces mi labor como papá y como adulto es darle la idea completamente organizada, simple. Ideas simples, no se vayan a hacer ideas como muy complejas, simples, pero poniéndole todos estos nexos, estos artículos, todas estas partes del lenguaje que está omitiendo para poderlo ir organizando en pequeñas oraciones. La pragmática. La pragmática, ¿qué es lo que tiene que ver? Es con toda la parte social. ¿Cómo estoy utilizando mi lenguaje para comunicar mis necesidades, mis gustos, mis disgustos con el otro, con el mundo social? Generalmente lo vamos a ver reflejado en pequeñitos que tienen problemas a nivel social para poder transmitir sus ideas. Por lo tanto, es muy importante que tenga bases, ¿no? De saber cómo puedo tener un juego mucho más dirigido, una comunicación mucho más organizada y siempre tener el apoyo de un adulto en este proceso de crecimiento. Contestar y hacer preguntas es lo mismo. Muchas veces a lo mejor no se entiende todo, pero el poner sus ideas claras para dar una respuesta tiene ese problema. O al revés, cuando quiere preguntar sobre algún tema, es ahí donde esta organización para saber qué quiero preguntar, qué información quiero obtener, podemos tener un reto importante. Debemos de llevar a nuestro hijo que nos pueda hablar de una manera lógica, donde su lenguaje expresivo pueda tener una buena organización para poder
tanto hacer preguntas como contestar preguntas sencillas y después pueden ser mucho más complejas. La adquisición del vocabulario, como en unas slides anteriores les hice el comentario de más o menos cuánto es el número de palabras que podemos estar diciendo que nuestro pequeño va a ir adquiriendo. Sin embargo, insisto, como papás tenemos este sexto sentido que nos va diciendo si se quedó ya estancado con cierto número de palabras, si su repertorio va siendo más extenso. Entonces, es muy importante. ¿Cómo puedo estimular esta parte? La puedo estimular con libros, con rimas, con programas de televisión, si ustedes quieren usar el iPad, el celular, para que pueda estar mucho más estimulado en cuanto a que contenidos que tengan palabras y nuevos vocabularios, va a funcionar mucho mejor. El lenguaje figurativo tiene que ver, y el por qué algunos de nuestros pequeños tienen ciertos retos importantes en desarrollarlo, es el poder entender cosas un poquito más complejas como las metáforas, tiene ya una relación con su pensamiento mucho más abstracto. Entonces, ojo, aquí también es una cuestión de edad. No pensemos que nuestro chiquito de 2 años va a poder entender perfectamente el lenguaje figurativo. Esto va a una cuestión mucho más de edad, pero siempre es importante estar muy pendiente de cómo lo va desarrollando. ¿Qué es hacer inferencias? Hacer inferencias es el poder predecir qué es lo que pasa. Por ejemplo, si yo le pongo a uno de mis pequeños un libro y simplemente con ver la portada yo le digo, ¿qué crees que va a pasar? Cuando nosotros tenemos a un chiquito que tiene un reto importante en hacer inferencias le cuesta mucho trabajo expresar los posibles escenarios de una simple imagen, de una simple pregunta. ¿Cómo lo vamos a estimular? ¿Cómo podemos ayudar a nuestro pequeñito? Efectivamente, leyendo mucho para que cada vez que va cambiando de páginas, cada vez que se enfrenta a una imagen nueva, él pueda ir prediciendo qué es lo que puede estar sucediendo. Y esta es una cuestión un tanto delicada porque cuando estamos hablando de que nuestro pequeño no habla, que ya chequé la parte de audición, lo cual está perfectamente bien, toda su parte auditiva, donde no tiene ningún otro problema importante y sin embargo mi pequeño sigue sin hablar o a lo mejor su lenguaje es muy corto, no hay variación. Generalmente aquí hay un componente socioemocional que debemos de checar, que debemos de investigar un poquito más a fondo, ¿no? En el sentido que debemos de saber si es en todas las situaciones, si es en contextos completamente ya definidos en la escuela o a lo mejor en el trayecto o a lo mejor con algún familiar en específico. Ahí es donde podemos ver que hay un componente mucho más social y más emocional que debemos de tomar en cuenta, darle seguimiento y poder atacarlo, ¿ok? Cualquier duda, aquí hay unas referencias donde ustedes pueden tomar mucho más información. No duden en comunicarse con nosotros para cualquier duda, sugerencia o pregunta más extensa en nuestras 2 oficinas. Ahí está nuestra página de internet y esperamos ansiosos el que se puedan contactar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.